Hace frío en Santiago de Chile, queridos amigos, estamos completamente en vivo y en directo Noche de Jueves en Mentiras Verdaderas. Les quiero adelantar que hoy nos visita una vez más en Noche de Goles el Premio Nacional de Ciencias Exactas, Eric Goles. Hoy día nos adentraremos en el alucinante universo de las hormigas. ¿Por qué son tan importantes para el ser humano? ¿Sabías tú que desde hace años los matemáticos estudian las hormigas y han sido inspiradoras, sí, las mismas hormigas, de complejos programas computacionales? Eso y mucho más hoy en Noche de Goles. Pero antes, la visita y la conversación intensa de un joven argentino que desde los 3 años que vive fuertes conexiones con la información universal. Se reconoce como parte de una generación índigo y dice tener una importante misión. Está de paso por Chile y conversa con nosotros. Hacemos una breve pausa. Imperdible capítulo en Mentiras Verdaderas. Vamos y volvemos. Queridos amigos, una conversación para conectarnos con otros sentidos. Está junto a nosotros Matías de Stefano, un joven argentino que desde muy temprana edad, desde los 3 años, entiendo yo, empieza a conectarse fuertemente con lo que podríamos llamar la información universal. Te sientes parte de una generación índigo y además, porque he conocido parte de tu historia, Matías, hay una importante misión que hoy día estás cumpliendo y de hecho lo quiero mostrar al tiro, ¿no? Matías va a ser parte de este primer seminario internacional de evolución consciente donde va a estar Fernando Malcún de Colombia, va a estar Humberto Maturana y Jimena Dávila de Chile y Matías de Stefano desde Argentina. Hoy día conversa con nosotros y donde también tratamos de dilucidar esta gran pregunta, ¿hacia dónde vamos como humanidad? Que es la gran hipótesis a discutir en torno a este seminario de evolución consciente. Matías, pero es importante conocer parte de tu historia. Tú provienes, y lo estábamos hablando en el corte, ¿no? Tú provienes de una familia agnóstica, de una familia que nunca ha tenido una conexión ni con lo religioso ni con lo espiritual. Entonces uno diría, ¿cómo se empiezan a manifestar los primeros síntomas en tu rasgo de personalidad de chico? Sí, bueno, antes que nada decir que todo lo que pueda llegar a decir a partir de ahora, siendo argentino, puede sonar falso, pero trataré de ser lo más coherente posible. Sí, en realidad mi familia era agnóstica, siempre desde la ciencia, pero ni siquiera involucrándose mucho en la ciencia tampoco, como estaba todo bien. Y cuando yo empecé a hablar de estos temas, pero no porque me interesaban, sino porque era lo que me pasaba, a lo mejor a mi mamá le contaba, hoy vino un ser y me dijo tal cosa, y les contaba cosas normalmente así. Entonces se interesaba más mi mamá por escucharme, por saber qué era lo que estaba diciendo, como alguien creativo, claro, ¿no? Con muchas ideas, pero siempre desde muy pequeño contaba situaciones o cosas que pasaban en otros planos o que me explicaban, que seres que no estaban ahí me explicaban cómo funcionaba la naturaleza, me ayudaban a entender a las personas. Ahora, eso es bien increíble porque en el fondo lo que me estás planteando es lo que podría ver una mamá, como cualquiera, como que básicamente mi hijo tiene un universo interior muy desarrollado, es enormemente creativo, tiene amigos imaginarios. Exacto, pero, lo típico. Pero no eran amigos imaginarios. Claro, normalmente, o sea, y esto para todas las madres que puedan escuchar, normalmente todos los niños tienen sus amigos imaginarios durante los primeros 3 años a 4 de vida. Se puede prolongar hasta los 6 años, 7, primer septenio. Luego desaparece porque uno empieza a sociabilizar, empieza a entrar en primaria y así, en la educación, con los amigos y demás, y va desapareciendo esa conexión con otros planos. Hasta ahí, obviamente, cuando uno va creciendo es como totalmente normal, como que, no, el niño está jugando, tiene una capacidad creativa muy grande. El tema es cuando uno ya llega a los 10, 11, 12, 13, 14 años y sigue exactamente igual con lo mismo. Que ahí ya lo creativo se puede interpretar como está loco o hay algo más, ¿no? Como en mi familia no había ningún condicionamiento religioso, nunca se pensó tampoco en ni ángeles ni nada por el estilo, sino que se pensó por el lado de, bueno, estará, no sé, tomando información de algún lado en su cabeza y estará compartiéndolo.
pero a partir de los 12 años se empezó a poner mucho más fuerte y es lo que llevó a tratar de buscar respuestas en otros lugares para saber qué era lo que estaba pasando. Cuando tú me dices, recibía visitas que me entregaban información, ¿cómo podemos aterrizarlo eso? ¿Cómo podemos entenderlo? Es decir, ¿qué tipo de entes, qué tipo de voces, qué tipo de información comenzaste a recibir? Y más o menos, ¿en qué edad tú ya tomas conciencia de que no son amigos imaginarios, digamos? Volviendo un poco a la conversación. Sí. Para enganchar con esto, quiero decir que a todos nos pasa, ¿sí? En menor o mayor grado. No es algo especial, no es algo de algunos pocos. Normalmente nos pasa durante el sueño. Sí, cuando uno tiene un sueño que le parece premonitorio, o tiene respuestas, o que ve algo que va a pasar, o que se va a dormir con una pregunta y aparece la respuesta en el sueño. Claro. O un sueño que se repite, una pesadilla que se repite. Exacto. Y te perturba. Sí, normalmente lo tenemos en el sueño porque es cuando no estamos pensando con el cerebro lógico, ¿sí? Estamos abiertos a cualquier posibilidad. Claro. Entonces, algunos de nosotros mantenemos eso durante la vigilia también, ¿no? Es como estar soñando despiertos. Entonces, esto hace que nosotros, las personas que durante la vigilia estamos conectados con eso, podamos seguir escuchando esas conciencias que van más allá de la separación de la personalidad, ¿no? En realidad, obviamente en la espiritualidad está muy conectado con esto de los seres que están en otros planos o demás, pero en realidad todo forma parte de una misma conciencia en diferentes niveles, ¿no? Entonces, aquellos que dormimos despiertos, podemos seguir escuchando. Matías de Stefano, esta noche de Mentiras Verdaderas. Interesante lo que me decías, Matías, esto de la espiritualidad se mira muchas veces como una caricatura, como un cliché, ¿no? Yo te decía incluso en el corte como esa espiritualidad como de incienso, de luces bajas. Tú me hablas de una espiritualidad que pasa por otro plano. Sí, que no pasa... Nosotros normalmente estamos acostumbrados por una cuestión cultural a relacionar la espiritualidad con la religión. Claro. Pero la espiritualidad no tiene nada que ver con la religión. Va mucho más allá. Un científico puede ser totalmente espiritual sin creer en absolutamente nada, siendo ateo. ¿Por qué? Porque la espiritualidad pasa por, en realidad, estar conectado con el propósito y el ser, ¿no? O sea, cuando yo sé quién soy, qué hago, por qué estoy aquí, y qué puedo hacer por los demás, y lo hago en armonía, estoy viviendo mi espiritualidad. Cuando estoy conectado en armonía con el medio que me rodea y con el medio interno, estoy en espiritualidad. Entonces, hay un gran error de concepto de lo que significa la espiritualidad, ¿no? Por eso también se marca de sectas, ¿no? Se marca de religiones, de creencias, pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con una conexión interna. Eso es lo más básico a tener en cuenta, de que para ser espiritual no hay que creer en nada, no es necesario creer en nada, solamente saber que uno está haciendo lo que le corresponde hacer y hacerlo desde todo el ser, no solamente de la cabeza. Claro. Matías, me decías que esto de soñar despierto, que es una forma interesante de verlo, ¿no? Implicaba que recibías la visita de seres, voces, entes que te hablaban y te entregaban información. ¿Cuál fue la primera información relevante que empezaste a recibir y empezaste a difundir también? Y que esto puso en alerta a tus compañeros de colegio, a tus profesores, donde entiendo te empezaron a enviar de psicólogo en psicólogo, algunos creyeron que estabas loco, terminaste en psiquiatra, en fin, donde hubo un choque ahí como con la realidad y con el sistema educacional convencional que también te trajo algunos problemas. Pero partamos por lo primero, ¿cuál fue la primera información relevante que recibiste? Bueno, la información, obviamente, lo primero que aprendí es que esta es una de las múltiples realidades, ¿no? Y que solo existe porque hay una conciencia que conformamos entre todos que quiere que exista. Entonces eso a mí me ayudó mucho a entender todo lo que me rodeaba, a que nada está separado, a que todo forma parte de una única realidad, y que solo estamos viendo una de esas perspectivas, ¿no? Las perspectivas también se le puede llamar dimensiones. Hay mucha gente que habla de cuarta dimensión, quinta dimensión, pero las hablan como algo jerárquico y no como una perspectiva. Entonces, esa fue una de las primeras enseñanzas grandes que tuve a partir de estos seres que me visitaban desde otros planos,
y que, bueno, eso me permitió en cierta forma acceder a esas otras dimensiones donde no existe ni tiempo ni espacio. Por lo tanto, todo lo que había sucedido y lo que iba a suceder se mezcla. ¿Es cierto que esto empezó a generar en ti síntomas muy complejos, dolores de cabeza fuertes? Sí, a partir de los 12 años. A partir de los 12 años se me olvidaban las cosas. Normalmente me olvidaba de quiénes eran los que estaban en mi familia, se me olvidaba dónde estaba, perdía la noción tiempo-espacio. Ah, brutal, o sea, que se te armaba una hecatombe. Un caos total. Caos total. Fueron años, como unos 5 o 6 años de un caos total en el cual yo me veía con diferentes cuerpos, en diferentes realidades, hablando diferentes idiomas, viviendo diferentes realidades. ¿Hablando diferentes idiomas? Sí, a veces me desvanecía y amanecía hablando italiano y no sabía hablar español y después volvía otra vez al español, progresivamente. ¿Idiomas que previamente tú en tu vida habías estudiado? Sí, o por ahí tenía alguna noción, o idiomas más antiguos. Era como que todo se empezaba a mezclar, no había el aquí y ahora era todos los lugares y todos los tiempos, ¿no? Y claro, eso hacía también que pudiera sentir lo que sentían los otros, que no hubiera separación. Entonces me hacía sentir muy sensible, mal en todo momento y obviamente víctima del bullying en el colegio. Matías, vamos a hacer una breve pausa y vamos a seguir conociendo tu historia de vida de esta noche de Mentiras Verdaderas. Breve alto y regresamos. 10 de la noche con 30 minutos y mira, esa música nos recuerda que todas las mañanas desde las 7 a.m. Hola Chile, con todo el equipo, la Julita, está Eduardo, todo el elenco acompañándote, informándote, haciendo de tu mañana una gran mañana. Desde las 7 de la mañana y hasta el mediodía, Hola Chile solo por las pantallas de la red. Seguimos conversando con Matías de Stéfano, Matías que va a ser parte también de este primer seminario internacional de evolución consciente. Va a estar Fernando Malcún desde Colombia, Humberto Maturana y Jimena Dávila de Chile, y donde cada expositor estará respondiendo esta gran pregunta abierta: ¿hacia dónde vamos como humanidad? Pero lo importante, Matías, es que estamos conociendo parte de tu historia, y me decías que luego de tomar conciencia de esta información que recibías de distintas dimensiones, algo así como soñar despierto, como una forma de explicarlo, ¿no? Visitas de ciertos seres que te entregaban información desde muy chico. Esto también fue generando problemas en el mundo como lo conocemos, ¿no? En este mundo real. Sí. En el colegio, con los profesores, fuiste víctima del bullying. Y quiero que me cuentes un poco en qué consistía ese bullying que recibías, qué tan mal te trataban, y entiendo que hasta de loco te tildaron muchas veces. Sí, obviamente que el bullying en cualquier nivel o en cualquier caso es, como te decía, una respuesta a un mecanismo evolutivo, aunque parezca incoherente. Siempre solemos atacar lo que no entendemos por una simple necesidad de sobrevivir, ¿no? Es algo muy ancestral. Entonces, no hay que devolverlo con lo mismo, sino tratar de explicarle a la persona que está haciendo el bullying que hay otras formas de existir, ¿no? Pero obviamente cuando uno es chico no lo entiende y se pasa mal. Entonces el bullying en general que yo recibí obviamente era el de loco. Incluso iba a un colegio de campo, entonces hasta algunos profesores que eran un poco más peones que pedagogos también hacían un poco de bullying del raro, de cosas así, ¿no? Wow. ¿Qué es un colegio de campo? ¿Va a entender? Agrotécnico. Un colegio, claro, literalmente de campo. Sí. Ahí en ganadería y sí. En la zona pampa húmeda de Argentina, campo. Así que fue difícil, pero tenía algunos compañeros que eran muy buenos, que les gustaba lo que decía, entonces me apoyaban. Tenía la directora del colegio y alguna maestra también que más o menos entendían algo del tema, entonces me acompañaban bastante, y en casa obviamente también. Entonces, a diferencia por ahí de muchos que han vivido lo mismo que yo viví, he tenido un apoyo muy grande, tanto de parte de la familia como de algunos profesores y compañeros que me hacían conllevar bastante bien el tema, y también todos aquellos que estaban en otros planos de conciencia que los otros no veían, pero que también me hacían de psicólogos, me explicaban por qué
justamente esto, ¿no? Que era un mecanismo de supervivencia, que yo tenía que entender que no era que no me querían, sino que no me entendían. O sea, hubo mucha psicología por parte de otros seres que la verdad me ayudaron más que los psicólogos a los que tuve que ir, y que me ayudaron a poder explicar como lo estoy explicando ahora, más que cualquier otra persona. Psicólogos, psiquiatras, todo tipo de especialistas que buscaban respuestas en la ciencia, en lo racional, en lo convencional, y no había forma, ¿no? Claro, porque en realidad lo que tiene es que socialmente, yo creo que desde la época de la Revolución Industrial hemos establecido parámetros de lo que es un ser humano, ¿no? Entonces le llamamos la normalidad o el producto humano. Entonces hay una tendencia, es más, ahí se creó la escuela. Entonces la escuela es la fábrica de personas, ¿no? O sea, justamente se creó para las fábricas de la Revolución Industrial, para que los padres pudieran dejar a los hijos ahí. Entonces, justamente la escuela es como una especie de fábrica de personas, y si te sales de la normalidad, eres un producto fallado. Entonces el psicólogo, psiquiatra, trata de que vuelvas al patrón normal, para que seas un producto correcto, ¿no? Pero sin embargo, todos los individuos somos diferentes y tenemos habilidades y capacidades diferentes, y algunas de ellas no son las establecidas por el parámetro normal. Entonces, obviamente que la psicología y la psiquiatría se basan en ese parámetro y tratan de ver cómo a través de la medicación o el tratamiento te pueden llevar. Pero cuando uno está conectado con esa esencia y sabe que es la verdad, es muy difícil que te puedan sacar de eso, ¿no? Va a volver una y otra vez porque está inherente en ti. O meterte el Ritalin. O meterte, por ejemplo, el Ritalin, ¿no? Que eso, bueno, en Estados Unidos es como los caramelos en las escuelas. ¿Cuántas generaciones de niños medicados con Ritalin? Y muchos en el psiquiátrico, y por no ser comprendidos simplemente, por no haber sido escuchados, porque a lo mejor muchos de esos niños hoy podrían estar cambiando el mundo, ¿no? Con lo que sea, con música, con tecnología, con tantas herramientas, con política, tienen ideas diferentes porque están fuera del patrón. Entonces, al estar fuera del patrón pueden tener respuestas muy interesantes para cambiar la realidad. Y bueno, yo personalmente tengo que agradecer de que muchos de los seres que estaban en otros planos y seres en este plano me ayudaron muchísimo a poder mantenerme en mí. Oye, Matías, ¿cómo fue esa historia? Que entiendo fue casi una epifanía, donde en una clase de historia, justamente en el colegio, recibes una guía sobre las pirámides de Egipto. Sí. ¿Qué pasó contigo ahí? Ese fue en realidad, una semana antes, todos los seres que normalmente me hablaban me dijeron, no nos vas a ver más. Y fue como un shock, ¿no? Me dijeron, porque ahora vas a empezar a recordar. Y entonces no entendía qué significaba recordar y qué tenía que recordar. Y en esa clase de historia me entregan la fotocopia de historia antigua, y cuando veo las pirámides fue como entrar en una especie de agujero de gusano, en el que ahí empezaron dolores de jaquecas que duraron años, día a día, en el cual empezaron a venir imágenes, y ese fue el primer momento en que pude recordar muchas de las cosas que estaban en el pasado y que todos olvidamos, ¿no? Que es la historia de todos. Y al acceder a esto pude entender mucho más el concepto de lo que es la humanidad y el por qué hacemos lo que hacemos, el concepto evolutivo. Pero claro, pude hilvanar toda esa historia recién a los 19, 20 años. Ahora, eso de poder indagar en la historia también implica tu propia historia. Recuerdos incluso de tu nacimiento y previo a tu nacimiento en el útero materno. Sí. Recuerdos hasta de tu familia, de tu mamá cuando era niña. Sí. ¿A ese nivel? Ir cada vez más para atrás, ¿no? Ir a recuerdos del útero, de la música que escuchaba mi mamá en el útero, antes cuando elegí a mi mamá, cuando decidí no ver a mi padre hasta cierta edad. ¿Por qué me dices elegí a mi mamá? ¿A qué te refieres? Porque cuando uno está fuera de esta realidad tiene la capacidad de elegir, es lo que llamamos libre albedrío. Entonces uno, para facilitar su camino o elegir ciertos aprendizajes, diseña en la geometría universal
los puntos que le van a ser útiles para ese aprendizaje. Y esos puntos pueden ser personas. Entonces, todos elegimos antes de venir, antes de entrar en esta realidad. ¿Qué tipo de y qué otra información histórica fuiste recordando? Bueno, para atrás hubo muchos flashes de diferentes vidas o diferentes realidades, tanto propias como no, como del global general. Pero a mí personalmente me marcaron dos que recordé de principio a fin, como si las estuviese viviendo ahora, más o menos. Que una fue en el año 1100 al 1200 en Noruega, Norsk, y la otra en el 10.000 antes de Cristo en el Nilo. ¿10.000 antes de Cristo? Sí. Una civilización que fue descendiente de lo que hoy conocen como Atlántida. En aquel momento le llamábamos Kef. ¿Qué viste ahí? Todo lo que fui recordando le ponía los nombres que me acordaba, y con el tiempo, cuando fui creciendo y fui encontrando gente a la que podía contarle esto naturalmente, me decían, esto lo leí en un libro y acá le decimos así. Entonces, al Kef le empecé a llamar Atlántida, al lugar donde yo trabajaba en ese plano, le empecé a llamar registros akáshicos, que es como le llamaban acá. ¿Esos recuerdos son flachazos o son recuerdos completos? Es decir, son casi secuencias cinematográficas de situaciones, lugares, conversaciones, personas, relaciones humanas. La memoria es como tratar de, como si te preguntan a dónde fuiste de vacaciones el año pasado y tratas de recordarlo. No te vas a acordar de todos los detalles. Uno guarda como grandes momentos, digamos. Sí. O pequeños momentos. Sí, la memoria está altamente ligada a la emoción. Claro. Totalmente ligada a la emoción. Entonces, todo recuerdo normalmente tiene una implicación emocional. Entonces, no vas a recordar algo que no te haya emocionado. Claro. Por lo tanto, hay detalles como fui y comí en un restaurante que no te vas a acordar, pero sí vas a recordar si te gustó mucho el plato y te cambió, no sé, el sabor fue como wow, ¿no? Entonces, esa es la forma en que uno recuerda, digamos, hacia el pasado, con emociones. Pero es increíble lo que me estás diciendo, porque de cierta forma eso de recordar implica un viaje por el tiempo. Sí, que en realidad esa es otra paradoja que es un poco complicada, a lo mejor nos llevaría una hora. Claro. Pero el tiempo en realidad es una simple perspectiva o percepción. Es solo una dimensión más, pero no es la realidad. Entonces, para nosotros el tiempo es lineal, por lo tanto creemos que hay pasado, presente y futuro, pero en realidad no es así. En realidad nosotros ordenamos mentalmente el tiempo de esa manera para no confundirnos en esta realidad. Pero el tiempo es totalmente relativo. En realidad son diferentes sintonías gravitacionales. No sé si se puede entender, pero es como decir diferentes niveles de vibración. O sea, lo que es más denso es pasado, lo que es más estable es presente, lo que es más sutil o vibra más alto, más rápido es futuro. Pero todas conviven. Nosotros lo único que hacemos es como tratar de alinearnos para estar en una coherencia, ¿no? Matías, cuando viajas con tu familia a España en algún minuto, entiendo, ahí recién te conectas con la información de una generación índigo. Ese es el instante donde, así como me dices, en esos viajes al pasado, al volver, buscabas cómo lo llamamos hoy en los libros de historia. Sí. ¿Pudiste ponerle nombre a lo que eventualmente estabais viviendo? Sí, un profesor de la Universidad Técnica en mi ciudad, ahí en Santa Fe, fue cuando él me comentó, cuando le empecé a explicar todo esto, él me dijo, tardé años en leer muchos libros de lo que me estás explicando en minutos, me dijo, era un señor muy grande. Y él me dijo, eres de la generación índigo, me mencionó por primera vez el concepto índigo, que es un concepto que se trabajó en Rusia en los años 80 con la fotografía Kirlian, que lo que hacía era tratar de fotografiar el campo electromagnético de las personas, el campo de calor que emana el cuerpo,
y ver los estados vibracionales que tenía el cuerpo. Era un estudio que se estaba haciendo y eso mostró que depende del estado anímico, el calor del cuerpo emana diferentes colores por la vibración. Y a partir de los años 85 en adelante se empezó a denotar el color índigo mucho más. Siempre hubo índigo, pero se llamó la generación índigo porque de repente casi todos los niños nacían con ese color. Entonces no se entendía bien por qué. Y por eso se le llamó la generación índigo, ¿no? Que en realidad son los millennials que le llaman. Y esa generación, ahí cuando me mudé a España fue cuando pude encontrarme con más gente que hablaba del tema. En Alemania estaba en auge todo ese tema, entonces vino gente de Alemania, de Barcelona, donde yo vivía, a hacer una charla y fue el primer lugar donde me conecté con gente que hablaba de esto. Y mi mamá también, que nunca había escuchado. Entonces fue la primera vez que pudimos ver, entender cosas. ¿Cómo podríamos definir entonces a esa generación índigo y volviendo a ese experimento, a ese viejo experimento de la coloratura del cuerpo, ese tono marcado en toda una generación con mucha fuerza? Dame un segundo, Matías, vamos a conversar de eso y mucho más en esta noche de Mentiras Verdaderas cuando ya son las 10 de la noche con Matías de Stéfano. Matías, generación índigo, ¿cómo podemos entenderla? ¿Cómo podemos entender lo que es ser un índigo? Bueno, índigo es un color que normalmente vibra en una gama alta, que en el cuerpo está relacionado con este sector de la cabeza, ¿no? Por lo tanto, tiene que ver con la visión, tiene que ver con la mente, con la concepción del sistema neuronal. Por lo tanto, es una generación que viene a vivir la red. Que justamente llama la atención que la generación índigo haya empezado en la misma década que apareció Internet, ¿no? O sea, tú dices que no es casual eso. Para nada casual. Toda herramienta externa surge como una necesidad, ¿no? Como una respuesta a un proceso evolutivo, ¿no? Entonces, el proceso evolutivo nos fue llevando a que empecemos a trabajar en red más conscientemente. Por eso Internet, las redes surgen como una herramienta para facilitarnos ese trabajo. La generación índigo es una generación que desde las generaciones anteriores se puede ver como dispersa, con falta de propósito, desorganizada, que pierde el sentido de las cosas, ¿no? Como yo he escuchado muchos adultos que dicen es una generación perdida, ¿no? Como están todos locos, pero en realidad es porque el concepto se empezó a modificar hacia el patrón de la red. Entonces ya no hay una linealidad, no hay un plan de vida estratégico, no hay una jerarquía, sino que funciona en red, ¿no? Cada uno es importante, cada nodo es fundamental y es disperso, ¿no? Entonces, cuando se nace en la concepción de la red, la gente pierde el foco, porque no hay foco, porque todo puede ser cierto. Cada vez más información, cada vez más opciones, cada vez más realidades. Entonces es una generación que tiene todas las puertas absolutamente abiertas, pero que en la inconsciencia no sabe cuál tomar, ¿no? Y lo importante también es que, a diferencia de las generaciones anteriores, ya no hay un solo camino. O sea, son todos son válidos. Matías, dices que para que exista creación es necesaria la destrucción. Sí, en el universo funciona todo así. ¿A qué te refieres con eso en torno a nuestra realidad, esta realidad que vivimos socialmente como humanos, digamos? Nacer, morir, básico. O sea, para que haya nacimiento tiene que haber muerte. Para que haya muerte tiene que haber nacimiento. La primavera, no hay primavera si no hay invierno, ¿sí? Todo es un ciclo que está perfectamente diagramado. Tiene que haber a veces para nosotros la palabra destrucción puede ser muy fuerte, claro, ¿no? Pero es una palabra negativa. Es una palabra para nosotros negativa. Dolorosa. Exacto. Crisis, ¿no? Escucho en cualquier país al que uno va, dice, estamos en crisis, hay crisis y no sé qué. Pero justamente desde el punto de vista de la conciencia,
el que todos los países hoy sientan que están en crisis es genial, porque justamente es el indicador de que el planeta está listo para renacer, de que hay una conciencia que está por resurgir. Y si no hay una crisis de lo anterior, no surge lo nuevo. Esto puede pasar en nuestra vida diaria con un divorcio, separación, la muerte de alguien, la pérdida del trabajo, cualquier situación que nosotros vemos como algo negativo, pero que en realidad eso inevitablemente nos va a llevar a una opción positiva, porque el universo funciona por ondas vibracionales. Entonces, las ondas vibracionales son ondas, hacen esto. ¿Eso qué implica? Que siempre hay un descenso para un ascenso, descenso y ascenso. Como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Sí, más o menos así, exacto. Eso es frecuencial, todo funciona así. Entonces, los periodos de crisis en realidad son una oportunidad. Creo que en chino crisis es lo mismo que oportunidad, la misma palabra. Por eso en este tiempo, cuando uno enciende y ve las noticias y se ve ese caos, uno dice, estamos yendo a peor, ¿no? Pero el que puede ver desde otro punto de vista dice, vamos bien. Pero qué heavy, claro. Es brutal. Uno dice el atentado en Manchester, la figura de un conflictivo Donald Trump, lo que está pasando en Corea del Norte, en fin, no sé, en nuestro país, corrupción en entidades políticas, la destrucción de ciertas instituciones clave, no sé, el descrédito de la Iglesia Católica. Suma y sigue, digamos. Es un sistema que está muriendo, pero... Y como toda persona que se está muriendo, la primera etapa es la negación. Entonces, negar que uno está muriendo trata de salvarse a toda costa. Y eso es defender el sistema cuando el sistema ya no sirve. Como hablar de democracia, por ejemplo, ¿no? O sea, seguimos defendiendo la democracia, pero ya no es real. Es un sistema que fue una práctica para recordarnos que podemos ser libres, que podemos elegir, pero fue una práctica. Ahora tiene que venir otra cosa, pero todavía defendemos la República Democrática como una realidad absoluta, y en realidad ya no funciona. Lo está demostrando la crisis de la política en todo el mundo. Es un factor que está mostrando que el planeta está listo para cambiar, pero que, como somos animales de costumbres, tenemos miedo a ese cambio, ¿no? Entonces hacemos todo lo posible porque no cambie. Entonces el sistema, ¿qué hace? Crea guerras, crea terrorismo. ¿Para qué? Para que la gente tenga miedo y no se anime a cambiar. Matías, hacemos un breve alto, seguimos conversando contigo y a la vuelta dilucidamos la gran pregunta que van a estar respondiendo los expositores en este seminario. ¿Hacia dónde vamos como humanidad? Seguimos en Mentiras Verdaderas, vamos y volvemos. 10 de la noche con 57 minutos, una conversación intensa, interesante con Matías de Stéfano, que viene desde Argentina, va a estar formando parte de un seminario este próximo día sábado en nuestro país. Y conversamos acerca de la gran pregunta que se plantean en ese seminario, ¿no? ¿Hacia dónde se dirige la humanidad? Matías, tú me planteabas que sin destrucción no hay construcción. Estamos viviendo una etapa de caos o de crisis en muchos gobiernos, en muchas sociedades. Y tú planteabas que ese es un mal necesario para lo que viene en el futuro. Ahora, muchos se deben preguntar en casa, pero bueno, guerras, conflictos sociales han existido siempre en la historia de la humanidad. ¿Cuál es la diferencia hoy en un 2017? La red. Hoy estamos todos conectados. Todo lo que pasa en diferentes partes del mundo lo podemos saber en el teléfono inmediatamente. Antes no, antes las crisis eran locales, hoy las crisis son globales. Entonces eso diferencia mucho, ¿no? Es como, por ejemplo, haber tenido un problema de riñón y antes no sabíamos que ni siquiera que existía el riñón, entonces lo adjudicábamos a una fuerza negativa, oscura del demonio, ¿no? Hoy tenemos medicina y sabemos que el riñón está conectado con esto, ¿no? Entonces podemos entender que a lo mejor un mal funcionamiento de algo más en el cuerpo puede llevar a un problema en el riñón. Eso es lo que está pasando hoy. Hoy tenemos la globalidad. Y eso es lo que marca que sea una crisis diferente. El atentado terrorista en Manchester nos golpea anímica, emocionalmente, a nosotros los chilenos casi de inmediato.
como si estuviesen ahí. Como si ¿no? estuviésemos ahí. Entonces, esa es la gran diferencia que hay hoy. Y una clave que hace que ese proceso de destrucción-creación pueda ser sutil y no doloroso. Y es la conciencia. Cuando uno se hace consciente del proceso, cuando uno se hace consciente del rol que ocupa en ese proceso y empieza a alimentarse positivamente tanto desde la mente como desde abajo, que es la alimentación física. Cuando empezamos a transformar esos dos tipos de alimentación, la conciencia se transforma y eso hace que el dolor y el miedo, que normalmente son herramientas de supervivencia, se vayan transformando hacia un proceso más sutil, que justamente es lo que tenemos que trabajar y en lo cual personalmente me estoy dedicando en mi misión, que es tratar de volver a reconectar esa conciencia para que ese proceso sea más llevadero. ¿Por qué me hablas de una misión, Matías? Todos tenemos misiones, todos tenemos propósitos, todos somos parte de un mismo ser que a través de la separación está cumpliendo un rol específico. ¿Cuál es tu misión? La mía específicamente es tratar de colaborar con esa reconexión de la red, pero educando, o sea, tratando de ayudar a las personas a entender esto desde diferentes puntos de vista, pero también yendo a los lugares específicos donde en la Tierra desde hace miles de años los ancestros han encontrado que son los puntos específicos donde la red neuronal del planeta se asienta, ¿no? que es una gran red geológica y vibracional. Matías, ¿cómo fue ese día en que justamente tu misión la pudiste compartir nada menos que con el Papa Francisco? Sí, pocas palabras, pero fue muy interesante, porque en realidad todo empezó en el año 2012, cuando hice un camino, el camino Harwitum, que me llevó por todos los continentes, terminando en la Antártida el 21 de diciembre. Y en la Antártida uno de los mensajes que se recibió es que había que girar la última llave, la gran llave de la conciencia. En ese momento todavía no estaba el Papa Francisco, faltaban 2 meses para que sea elegido. Me dijeron la llave era el Vaticano, ¿no? ¿Por qué? Porque hablando de burocracia histórica, todos los templos de la conciencia planetaria, como pirámides, monolitos, que han existido en la historia de la humanidad, son más antenas que monumentos, ¿no? Son como agujas de acupuntura por los cuales fluye la energía del planeta y con las cuales las personas podían revitalizarse y acceder a esa red de la que hoy no tenemos conciencia. Estaban por todo el mundo. Cuando se terminó esa civilización, las religiones ocuparon su lugar y la religión cristiana fue la única capaz de llegar a todos los continentes y sobre esos templos, pirámides y lugares sagrados construir iglesias. Claro. Por lo tanto, esa gran red hoy está controlada por el cristianismo, ¿no? Desde la conciencia o inconsciente, no importa. Pero... por eso acudiste al Papa, digamos, desde ese pragmatismo. Exacto. ¿Por qué? Porque si uno va al corazón del sistema y trata de transformar la energía ahí, entonces todo lo otro empieza a replicarse como red, ¿no? Entonces lo que fui a hacer fue entregarle esa frecuencia al Papa y fuimos con 400 personas a hacer un trabajo energético en la Plaza San Pietro y el Papa nos habilitó para hacerlo y estuvimos todo el día trabajando energéticamente sobre el Vaticano. ¿Qué hicieron ahí exactamente? Estuvimos cantando sobre todo. La frecuencia, la música, la palabra, el verbo es la herramienta más potente del universo. Por eso incluso en la Biblia dice, primero fue el verbo, ¿no? Porque en la antigüedad se construía cantando. La frecuencia era la tecnología del momento. Hoy tenemos la energía. En ese momento, hace más de 10.000 a 20.000 años, se usaba la frecuencia. Entonces se cantaba, se sanaba cantando, se construía cantando, se utilizaban herramientas de frecuencia vibracional. Entonces lo que estamos haciendo es como recuperando eso. ¿Qué te dijo el Papa Francisco? Simplemente, en realidad, entendiendo que tú en la foto, no llegaste a él como un fiel, digamos. No, incluso cuando hablé con el secretario le dije, no soy cristiano, no soy nada en realidad, pero históricamente nos une un propósito de reconectar una red, ¿no? Más allá de lo que cada uno crea. Y vengo a hacerlo desde el corazón, digamos, a compartirlo con ustedes desde el corazón porque recibí este mensaje y creí que sería importante.
Y como fui directamente con la verdad, realmente me asombró que me abrieron las puertas y dijeron que aceptaban esa ayuda frecuencial y entonces nos abrieron la plaza para estar todo el día y hacer lo que teníamos que hacer. Matías, ¿hacia dónde vamos como humanidad? Te repito la pregunta que es parte del seminario de este día sábado y conectado con lo que discutíamos antes, ¿no? Un mundo en caos que vive un proceso de tránsito hacia algo nuevo. Es decir, en 2 siglos más, ¿qué modelo, qué sistema nos va a regir? ¿Vamos a vivir en democracia? Yo creo que algunos países van a seguir en democracia, pero si logramos transformar nuestra conciencia, y con eso me refiero a educación sobre todo, vamos a poder trascender a un sistema más basado en la biología que en la ideología. Eso implica trabajar un sistema social basado en el ser y en el organismo biológico. No hay mejor sistema que funcione que el organismo biológico, porque desde hace billones de años se fue perfeccionando para ser lo que somos hoy, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que replicar el sistema biológico en el sistema social? Solo que hacer eso implicaría que no haya presidente, que no haya parlamento, que todo funcione por círculos, que todo funcione por red, que cada uno se autoadministre. No es una utopía, en realidad se puede tranquilamente organizar, y esa es una de las tareas que me gustaría trabajar en esta vida, colaborar en desarrollar ese sistema que yo personalmente lo llamo ontocracia evolutiva. Ontocracia evolutiva. Sí. Es lo que vendría después de la democracia, supuestamente. Pero con un proceso de tránsito de muchos años, ¿no? Y en los próximos 50 años creo que va a haber un cambio muy grande. Durante los próximos 50 años va a haber un cambio muy grande a nivel social, consciente. Obviamente, hace 20 años de esto que estoy hablando acá no se podría hablar en televisión, o sería muy difícil. Creo que cada vez va más rápido este cambio y que se va abriendo a más puertas, ¿no? Se van abriendo más puertas para hacer un cambio de concepto de lo que es la realidad, básicamente porque la humanidad lo está pidiendo, aunque sea inconscientemente, debido a todas las crisis que estamos viviendo, ¿no? Queremos un cambio, pero ese cambio siempre se replica, porque es elegir a un nuevo presidente, y lo único que se hace es renovar, es renovar lo mismo, ¿no? El sistema sigue siendo exactamente el mismo desde la monarquía, por más que ahora elijamos al rey. Oye, Matías, para terminar, ¿qué te pasa con...? Porque las redes también son caníbales, ¿no? ¿Y qué te pasa cuando algunos están tildados, así como cuando hablábamos del bullying de chico, ¿no? Que algunos te tildaban de loco y después lograste encontrar un camino que te dio la razón, pero a los que te han tildado de Illuminati, satánico, en fin, sí, y quizás cuantas otras cosas. ¿Qué te pasa con eso? Con esos calificativos. Debido a que he comprendido la historia más globalmente y que todo viene de lo mismo, la verdad que no me molesta que algunas personas me digan Illuminati, porque en realidad, desde mi punto de vista, creo que no saben lo que realmente es un Illuminati. Sinceramente, cuando hablan de reptilianos tampoco saben realmente la historia de esos seres, de la masonería tampoco. Siempre volvemos a lo mismo, lo desconocido, ¿no? Yo no pertenezco a ninguna de esas asociaciones, claramente, no tengo nada en contra de ellos tampoco, porque todos vamos hacia lo mismo, por más que no parezca. Entonces, cuando hay críticas o lo que sea, realmente lo veo desde el punto de vista constructivo. En realidad me ayuda a mí a perfeccionar por ahí cómo comunico, cómo digo, si no se entiende. Y también entiendo de que hay muchas personas que tienen su rol de criticar a los demás justamente para eso. Entonces, y Matías, te quiero agradecer enormemente la visita, me hubiese encantado seguir conversando horas contigo, pero esta noche Mentiras Verdaderas no termina. Ven a vernos a nuestro programa cuando quieras, cuando vuelvas a Chile. Gracias. Matías de Stéfano, esta noche en Mentiras Verdaderas. Una noche para abrir la mente, porque justamente Eric Goles, el Premio Nacional de Ciencias Exactas, está de vuelta en su Noche de Goles, hoy para hablar del alucinante universo de las hormigas. Pon atención.
Ya está con nosotros el Premio Nacional de Ciencias Exactas, Eric Goles. Hoy el increíble, alucinante universo de las hormigas. Querido Eric, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Yo muy contento porque además, justo cuando estábamos revisando la nota, me contabas acerca de estos libros. Trajiste 2 ejemplares que llevan por título El hormiguero inteligente, libro firmado por Eric Goles que escribiste hace muchos años. Viene además autografiado cariñosamente para nuestros amigos en casa. Así que concursen a través de nuestro hashtag y nuestra cuenta Twitter, @mentiraslarred. Hay 2 ejemplares que se van a tu biblioteca. El hashtag es, por supuesto, Noche de Goles MD. Oye, Eric, a ver, partamos por lo básico y fundamental para entender la importancia de las hormigas en el estudio, hemos dicho, en la nota de las matemáticas, en la sociedad, el comportamiento social de las hormigas, en la observación humana además. ¿Qué es un hormiguero? Estamos por lo básico. Un hormiguero es el hormiguero es el lugar donde viven las hormigas, la casa. Pero el hormiguero como concepto es la colonia, es un superorganismo. Cada hormiga sola no tiene mucho sentido. Es un hormiguero, la colonia es lo que, entre comillas, se reproduce, que se rehace, que es algo muy, muy complejo y que a mí, yo creo que a todo el mundo, en algún momento lo fascina desde niño o niña. Y a mí me fascinó incluso ya cuando estaba trabajando en Francia como investigador. No había estudiado matemáticamente las hormigas, nunca. Sin embargo, un día, al final del año, es decir, antes del verano en Francia, por ahí por el mes de junio, me llegó una carta desde París, en un sobre que no era un sobre aéreo, por lo tanto había llegado por tren, qué sé yo, escrita a mano, donde un señor decía, mire, yo soy mirmicólogo. Mirmicólogo. Mirmicólogo en francés, igual. Yo decía, ¿qué diablo? No tenía idea, fue en un diccionario y me enteré que la mirmicología es la ciencia que estudia el comportamiento de las hormigas. ¿Así de específico? Así de específico, es decir, era un entomólogo dedicado a estudiar a las hormigas. Y decía que me pedía mis papers, mis trabajos científicos, porque él pensaba que mis trabajos científicos podrían dar la base para una teoría matemática de comprensión de ciertos aspectos de las hormigas. ¡Wow! Lo interesante es que el mirmicólogo en cuestión, cuyo nombre me olvidé, estaba preso de por vida en una cárcel en París. Estaba precioso. En efecto. ¿Por qué razón? Porque había matado a su mujer. A miércoles. Claro, eso yo lo supe años después, el por qué. Era un destacado entomólogo y medio loco, qué sé yo. Mató a la mujer, lo pillaron, lo metieron preso, estuvo toda su vida preso y realizaba experimentos con hormigas en la cárcel. O sea, el tipo comete un femicidio, se va preso y en este encierro sigue investigando. Sigue al monte, sí, así es. Yo le mandé los papers y después conocí mucho sobre su historia, pero es casi una anécdota, pero a ver, la ciencia y la curiosidad es increíble. Yo llego a estas cosas siempre de la manera más increíble. Y para mí eso gatilló 2 cosas. Primero, curiosidad por estos insectos, los insectos sociales. Los insectos sociales esencialmente los conocemos todos. Están las hormigas, las abejas y las termitas, esencialmente. Entonces, ¿por qué se asocian? Cuando nosotros vemos en nuestra casa, en el jardín, en la calle, un hormiguero, lo miramos y de manera muy humana decimos, oye, mira, qué inteligente, transportan comida, claro, se defienden. ¿Quién cuando niño no hizo pedazo un hormiguero para buscar qué había dentro? En el fondo, un gran mirmicólogo francés, uno de los primeros, Rémy Chauvin, debe haber muerto hace muchos años, él decía, una colonia de hormigas es un cerebro que camina. Asociación, una neurona no piensa, no tiene inteligencia. El conjunto de tu cerebro, la red de neuronas, es la que hace la mente. Una hormiga tiene comportamientos automáticos, qué sé yo, cierto tipo de cosas. No piensa, no hay jefes, no hay seremi, no hay presidente. Se organizan, construyen cosas. ¿Serán felices? No tengo idea. Pero lo que aparece como inteligente es el todo. Claro. Entonces son robustos. A nosotros se nos mueren todos los días no sé cuántas neuronas. En el hormiguero puedes matar una cantidad enorme, se mueren hormigas, sin embargo resisten el tiempo y son casi prácticamente eternos algunos que se van reproduciendo. Y lo que se reproduce es el hormiguero. Una sociedad colaborativa que parece al ojo humano algo bastante admirable y perfecto. Uno de los especialistas que siempre nos acompañan especialistas de nuestros paneles, ¿no?, que van apoyando y documentando con más información sobre lo que hablamos, quiso esta noche conversar en Noche de Goles. Mira.
el hormiguero es la casa de las hormigas y que está formado, ¿no es cierto?, por una gran cantidad de galerías. Ahora, en las galerías más profundas se suele encontrar a la reina o a las reinas, dependiendo de la especie, porque hay especies de hormigas que tienen una sola reina, que son las monoginas. Mono significa una, gina reina, una sola reina. Y en otros nidos de hormigas de otra especie están las poliginas, con varias reinas. La reina por lo general se encuentra en el fondo del nido, protegida, porque si desaparece la reina, si en el caso de que sea monogina, se termina el nido, desaparece el nido. Por lo tanto, están en las partes profundas, resguardadas por otras hormigas obreras, ¿no?, que justamente se encargan del cuidado de la reina. Ahí teníamos las palabras de don Joaquín Ipinza Regla, director del Laboratorio de Zoología y Etología de la Universidad Mayor, académico además de la Escuela Veterinaria de la Universidad de las Américas. Interesante lo que nos planteaba en esta monarquía. Desaparece la reina y se pudrió todo. Pero ahí hay una cosa que a mí me fascinó realmente desde niño, porque, seamos concretos, el nombre de reina ni siquiera es bueno, debería llamarse la ponedora. Porque el único rol de la hormiga o las hormigas reinas es poner huevos. No ejerce una jerarquía. No hay jerarquía. Las jerarquías son más bien sistema de casta diferenciado por la alimentación, pero no hay una jerarquía de comportamiento. Claro. Hay hormigas que cuidan, otras cuidan a las larvas, unas que van forrajeras, van a buscar alimento. Y la pregunta, que es una pregunta científicamente súper importante, y uno de los que resolvió este tipo de preguntas es Wilson, un gran mirmicólogo que era profesor en Harvard, es la siguiente: ¿por qué estos cientos o millones de hormigas obreras viven en sociedad? ¿Cuál es la ventaja eventualmente evolutiva de vivir así? Es interesante observarlo porque nosotros como seres humanos vivimos en sociedad, ¿ya?, y que las hormigas tengan más o menos el mismo esquema. Y no tienen inteligencia. Entonces, fíjate que pasa una cosa muy simple. ¿Por qué viven en sociedad? Si partimos de la base que lo que trata de hacer un animal, un organismo vivo, es reproducirse y de algún modo pasar su material genético a la próxima generación, y las hormigas hacen lo mismo, la pregunta es por qué la que se reproduce es una hormiga, las reinas o la reina, y no la obrera, porque no se reproducen las obreras, a ninguna de ellas. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí hay un mecanismo que es bien simpático. La hormiga hembra es diploide, es decir, pasa 2 cromosomas la hormiga reina a uno de sus hijas y fecundada por un cromosoma del padre, o sea, tiene 3 de 4 pares en común. O sea, las hijas, que son hermanas entre sí, las obreras, comparten el 75% de su genética en promedio. Nosotros, con nuestros hermanos, en promedio es el 50%. Por lo tanto, como estrategia evolutiva, a las obreras les interesa más que aparezcan más hijas de la reina, que son sus hermanas, porque evolucionan y traspasan más genes de ellos mismos. Claro. Parece complicado, pero ese número es el que hace toda la sociedad, porque trabajan para limpiar a la ponedora, darle a alimentar, cuidar las larvas, porque en el fondo lo que están haciendo es lanzar a futuro su propio material genético con una alta probabilidad. Por eso viven en sociedad. Es lo principal. Segundo, hay otro cuento sensacional. Ustedes dirán, oye, ¿cómo se comunican las hormigas? ¿Han visto los caminitos que hacen las hormigas? Claro. Entonces, oye, ¿qué diablo estos caminos? Como que los hubiesen trazado. Sí, pero imagínate, no, yo lo hacía cuando niño, en ese tiempo no era matemático, no, bien medio bandido, me da pena ahora, pero yo iba al patio de mi casa y les borraba los caminos a las hormigas. y me quedaba un rato pensando, quedaba como un caos, ¿no es cierto? Y de repente volvían y hacían el camino, y volvían ahí mismo. Bueno, son las feromonas. El lenguaje esencial de las hormigas son olores. A ver, un hormiguero, si le pudiéramos tomar el olor, tiene olor como a petróleo, como a una estación de servicio, porque tienen cientos o decenas de olores que son de susto. Entonces, hay olor en el camino. Entonces, ellas dicen, sigamos el olor, y a la vez de seguirlo le colocan más olor. Claro. ¿Ah? Entonces, las feromonas es el lenguaje. A ver, cada hormiga en un hormiguero tiene un olor particular dado por su hormiguero, por su colonia. De manera que si llega una hormiga enemiga que viene con otro olor,
no la dejan entrar o la matan o la sacan. El olor del hormiguero de cada hormiga es el root para entrar o salir. Y en base a eso, tú puedes hacer experimentos geniales. Mira, por ejemplo, ¿ves este tubito? Sí. Suponte que aquí está el hormiguero donde estoy yo, Ya. y esto son experimentos laboratorio. Y este es el único tubo por el cual salen a buscar comida las hormigas. Perfecto. Lo limpio bien, no tiene ni un olor, está nuevo. Y después les tiro al interior del hormiguero. Vean la escala, pues hormiga de este porte no hay. Pequeñito, este tubo más pequeñito. Hagamos que estamos con un microscopio. En efecto. Y que este lápiz es una brizna de pajitas chiquititas, sí. Entonces, tú te das cuenta que si esto no tiene el olor del hormiguero, la hormiga se desespera. Tienen un reflejo para sacarlo del hormiguero, todo lo que es basura, que no es propio. Entonces, ¿qué pasa con la hormiga? ¿Qué harías tú o yo, como seres humanos, si hay un hoyito así me dicen, saque esto? Bueno, lo apunto y lo saco. Eso es ser inteligente, porque la hormiga no lo es. Entonces, si tú colocas un tubo con pocas hormigas, ¿qué van a hacer? Van a chocar continuamente con las briznas y no salen nunca. Cuando colocas más de 40, 50, sale una por una así, porque el error de uno arregla la posición del otro y de repente el ángulo da. Y tú lo miras y dices, oh, que son inteligentes, le achuntaron al hoyito para sacar las briznas. No es inteligencia, es un comportamiento emergente colaborativo. Eric, ¿cómo se reproduce la hormiga? Ah, eso es muy inteligente, del punto de vista de la evolución y la naturaleza. O sea, la hormiga reina, que es la ponedora, ¿no es cierto?, pone huevos y según el cuidado de esos huevos, algunas hembras que tienen la parte de los cromosomas de la madre, dos partes y una parte son fecundados con el padre. Claro. Los zánganos no son fecundados por la reina, son huevos no fecundados, tienen la parte de él nomás. Claro. Entonces, en el hormiguero cuidan unos cuantos zánganos. Qué malo para nosotros los hombres eso de los zánganos. Qué desprestigio, por Dios, ¿no? Pero bueno, los zánganos no hacen nada, son zánganos. ¿Ah? Están ahí dando vueltas con unas alitas, qué sé yo. Y las princesas, antes que sean reinas, están en hilera, pueden ser muchas. Y un día, depende del país, de la temperatura, sale un enjambre de reinas que son pesadas y las obreras las ayudan a volar. Vuelan. Y los zánganos cruzan, y es una orgía, pero de meta y ponga salvaje. O sea, es la única orgía en que participa la pobre princesa en su vida. ¿Ah? Y el zángano, que después se muere. O sea, vuelan y a una hormiga en promedio le rodean un montón de zánganos, recibe, ¿no es cierto?, el semen de varios zánganos y los guarda en la espermoteca. Que lo para siempre. Es pornográfico. Por supuesto, no, es salvaje eso. Triple Después X. se baja la hormiga, la princesa que ya está fecundada, con un saco, efectivamente es un saco interno, con todos los espermios, de los 5, 6, qué sé yo, con todo lo que se cruzó, se entierra en un hoyito por ahí, bota las alas, ¿ya? Y empieza a poner huevos y a la vez a comerse a sí misma la musculatura hasta que aparecen obreras que la comienzan a atender y así se regenera el hormiguero. Pero esto es épico. Es maravilloso y además que la probabilidad, si hay decenas de princesas bailando y cruzándose, la probabilidad de que algunas de ellas lleguen a formar una nueva colonia es baja porque se lo comen los pájaros, en fin, etcétera, etcétera. Los zánganos, evidentemente, se dan esta orgía y dicen, hasta aquí nomás llego yo, y se mueren de hambre, pero yo supongo que bastante satisfechos. Eric, otro experto quiso hablar esta noche con nosotros para justamente documentarnos más acerca de la reproducción de las hormigas. Mira. Las hormigas se reproducen en lo que se denomina el vuelo nupcial, es decir, durante una o dos veces en el año, que coincidentemente se da con condiciones climáticas de por ejemplo, las primeras lluvias de otoño, las últimas lluvias de invierno. Desde cada una de las colonias emergen individuos alados, hembras y machos alados, y experimentan lo que se denomina un vuelo nupcial, donde se entrecruzan. Una vez que la hembra copula con uno o más machos, procede a arrancarse las alas, empieza a excavar bajo el suelo y termina finalmente constituyendo el nuevo nido o nueva colonia. El vuelo nupcial. En efecto. Se puede ver de las dos formas, ¿no? Sí. O sea, hablábamos de una orgía triple X, pero también tiene este acto poético del vuelo nupcial. Por supuesto, salen a volar, a volar, a volar. Se cruzan, hacen el amor y después la hormiga fecundada se entierra a tratar de formar un organismo. El organismo, entiendo, una hormiga no es nada. Lo que es importante es el organismo. Insisto en la metáfora
neurona-cerebro. Las neuronas una a una se mueren, qué sé yo, sin embargo, tú, yo, todos nosotros somos seres mentalmente muy estables. Un hormiguero es muy estable en el tiempo, mueren muchas hormigas, las reinas duran 10, 15, 20 años de repente, y eso sigue adelante, son casi eternas. Muere una colonia cuando desaparece la reina, porque ya no existen, no se reproducen más. Pero fíjate que la naturaleza es tan sabia que hay hormigueros que tienen varias reinas, cuando se muere una están cubiertos. ¿Ah? Sin embargo, un amigo mío, Claude Gesson, un francés, mirmicólogo, tiene varios libros, descubrió conjuntamente con colegas japoneses en Okinawa, en Japón, tal vez, yo no sé si más evolucionado o menos evolucionado, pequeños hormigueros con muy pocos miembros. Yo me acuerdo por lo que me dijo, me lo contó hace 10, 15 años, 50, 100 miembros, 100 hormigas, donde no hay reina. No hay reina. No hay reina, es un caso súper increíble. No hay reina. Rompe todo el paradigma. No, y cada una se reproduce, cada hembra se reproduce y pone un par de huevos en promedio. Me mostró los experimentos. Pone 1 o 2 huevos, eso es un promedio, no es que todas sean 2. Entonces, esos huevos eclosionan por la libre. Y si son 2 o 3, va a haber uno que eclosiona antes que los otros. Y usa de alimento los otros huevos para poder crecer esa hormiga. Y reproduce esos pequeños hormigueros. Es como, se olvidan de las reinas, ¿no es cierto? Sería una especie de democracia. No me gusta mucho, pero parece una democracia eso, o sea, otro tipo de hormiguero. Lo más sensacional también que no hemos conversado es de dónde han evolucionado las hormigas. Porque ese instinto social, ¿cómo puede partir? A ver, yo les pregunto a la gente que lo está escuchando, ¿cómo se le ocurre que los ancestros de las hormigas comenzaron a juntarse y ir socialmente? Oye, no hicieron un referéndum, no se juntaron los partidos a elegir el candidato, no pelearon, nada. Solo partió. ¿Cómo? Las avispas. Las avispas. En efecto. Fíjate que las avispas, que son insectos esencialmente solitarios, o lo eran en algún momento, de repente piensa en un evento con alguna probabilidad hace 90, 100 millones de años atrás, o sea, el día del hilo negro, que es un día muy lejano. Entonces, en el día del hilo negro, de repente la avispa puso sus huevos, etcétera, eclosionaron los huevos, las hijas de avispas, y por un azar que podría que entender, las avispas hijas se quedaron viviendo con la madre. Y empezaron a funcionar un poco en sociedad. Hasta que después, evolucionando, se vio que ese comportamiento, ¿no es cierto?, era una ventaja evolutiva y se convirtieron en millones y millones de años en hormigueros, con las hormigas. Las hormigas vienen de las avispas. Y me vas a creer que hoy en día un colega mío, fue ayer, en mi universidad, este programa se discute en la mesa con mis colegas científicos y opinan, me retan, me cuentan cuentos, y este cuento es genial, porque vamos a mostrar después, va a haber una foto acá. Me dice, oye, en Chile hay un eslabón perdido de lo que tú hablas. Sí. Hay una hormiga que se llama la hormiga panda, como el osito panda, que en realidad es una avispa. Ahí está, mira. Oh, mírala qué hermosa. Es como un híbrido. Un osito panda. Es un híbrido entre es una avispa, pero una avispa hormiga. Y pelúa además, por lo que te das cuenta. Entonces, estas habitan por la región de Coquimbo y acá en la cordillera de la costa, no hay muchas. Increíble. Y forman colonia con cientos de otras hormigas, etcétera, pero yo las llamo hormigas, pero son avispas. Oye, ¿y esto está en Chile? Existe, y yo no sé, yo pregunto, hasta donde yo entiendo lo que me decía mi colega, ¿no es cierto?, Andrés Concha, que es un físico, pero top, y es físico y se dedica a estudiar estas cosas también, me decía, mira, Eric, yo creo que están súper poco estudiadas. Entonces, ahí hay una oportunidad de investigación, un eslabón perdido, es decir, justo en el momento, o sea, eslabón perdido es un fósil viviente. Claro. Que es antes de las hormigas, no es hormiga, pero míralo tú, es igual el insecto a las hormigas. O sea, esto explica de forma súper empírica el origen de las hormigas. No, más o menos, es al ver a la hormiga panda uno dice, claro, aquí hay una avispa. Y como te digo, no es hormiga, es avispa. Entonces, ojo, si usted va a los cerros y encuentra este tipo de bicho, mejor que no lo toque, porque son avispas y lo va a picar. Tenemos justamente una declaración en torno a el eslabón perdido. Miren.
Existen alrededor de 12.500 a 14.000 especies reportadas en el mundo. En el caso de Chile tenemos 62 especies, lo cual representa solo el 0,5% de la diversidad de especies de hormigas. Y la biomasa es interesante porque si consideramos la fauna de artrópodos terrestres, que son una forma de vida que es muy exitosa en términos de abundancia en nuestro planeta, las hormigas forman parte de 1/3 de esta biomasa de artrópodos terrestres. Y a otra escala, por ejemplo, si lo vemos en la pluviselva de Brasil, las hormigas en términos de peso seco constituyen 4 veces la biomasa de los vertebrados. En los vertebrados están los mamíferos, las aves, los reptiles, los anfibios. Es decir, si uno fuera capaz de poner un dibujito en una hormiga y, por ejemplo, un felino como un jaguar, la hormiga sería 4 veces de tamaño más grande que este felino. Eric, con esta declaración se abren algunos mitos que de repente uno lee, uno ha escuchado en torno a esta discusión. ¿Es cierto? ¿Puede llegar a ser posible que si uno junta todas las hormigas que existen en el planeta Tierra puedan tener un peso mayor al de toda la humanidad? Humanidad viviente. ¿Ese es un mito o es realidad? No, tendría que calcularlo. Yo creo que no, que es realidad. O sea, a peso seco de ambas partes probablemente andan por ahí, porque somos una cantidad de miles de millones y habría que hacer un cálculo muy simple porque cada hormiga debe pesar, no sé, 1/10 de gramo o algo así. Claro. Pero hay billones de hormigas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo que decía acá nuestro colega es que a peso seco el peso es 4 veces el peso de todos los animales vertebrados de la selva. Es 4 veces más, ¿te imaginas eso? Ahora, hay una cosa importante, que son muchas y cumplen un rol súper importante, más allá del interés que tienen para mí como objeto de estudio y como modelo para hacer matemáticas, que lo voy a hablar en un momento. Las hormigas tienen una función muy buena, te remueven la tierra, transportan semillas, de algún modo tienen labores que son muy coherentes con el medio ambiente. Más que pensar en plagas, se hablaba de la hormiga argentina como una plaga, pero no vienen a comprar televisores, están ahí en todas partes y en todo el mundo. Entonces la hormiga argentina pero de una eficiencia, o las hormigas en general, para formar sociedades, expandirlas, llegar a compromisos y sin inteligencia alguna. O sea, compromiso de decir, mira, mi nido está acá, yo tengo mi root, mis pasaportes, pero voy a convivir con el nido del lado. No voy a hacer la guerra. Tenemos una súper gran organismo y pueden ocupar kilómetros cuadrados de hormiguero. Entonces eso es muy interesante. Eric, lo que me llama la atención es que alabamos de sobremanera el comportamiento social, colectivo de las hormigas. Pero esto lo puede hacer cualquier persona y cualquier niño en casa. Una hormiga sola, sin sus compañeras, es lo más errático que hay. Te lo explico de este modo. Choca, va para allá, se pierde, está totalmente extraviada. A ver, para todos los que están viendo el programa, les digo, por un momento, Gol es una hormiga. ¿Qué hace? Está programado como una máquina para distribuir bebida, o sea, que si hay tal elemento que me gatilla mi comportamiento, yo hago tal cosa. Claro. Tengo un repertorio, hay tal olor, voy a tal lado, hay movimiento, voy hacia allá. Una rutina. Sí, tengo rutina, es como un autómata, un pequeño autómata, y las rutinas son del orden entre 20, 40 o 50, por ejemplo, pocas. Y de repente son aleatorias, porque de repente, suponte, yo estoy aquí en el programa contigo y me pongo a leer este papel y lo dejo caer, porque me olvidé y empiezo a hacer otra cosa, decir, bueno, eso no nos ocurre a los seres humanos, a menos que estemos enfermos. Pero con las hormigas... Pero a Goles la hormiga sí, las hormigas quedan blancos. Son elementos que quedan en blanco, se olvidan de las tareas, son muy febles, o sea, falibles en un montón de cosas. Entonces, tú ves, yo he observado eso desde niño, que a mí me intrigaba mucho, porque tú tenías la pila de hormigas que iba llevando comida y de repente la botaban. O sea, iban con un granito, con algo, y de repente los dejaban caer y seguían solas. Entonces, pero son imbéciles. Efectivamente. Porque, ¿qué pasa? Lo votan, pero ¿qué pasa? ¿Y qué es lo que juega? El número. Porque hay otras que lo toman y continúan. Claro. Entonces, superado un umbral de individuos
un cierto número, no importa que cada elemento tenga fallas, que se olvide, que tenga una memoria. La memoria, imagínense el tamaño de una hormiga chiquitita, el cerebro es como un granito ¿de qué puede ser? De sal. Imagínate, entonces no le puedes pedir más. Pero entre muchas cada una tiene 40 o 50 comportamientos y pueden hacer funcionar el todo. Oye, Eric, esto es increíble porque cuando uno lleva esto como si fuese una metáfora respecto de la sociedad chilena, por ejemplo, uno dice, qué increíble lo que impera hoy el individualismo, ¿no? Cada uno se rasca con sus propias uñas, no conocemos al vecino, desconfiamos de nuestro jefe, desconfiamos de la gente que vive en nuestro edificio, desconfiamos de la sociedad porque somos seres individualistas, versus las hormigas que viven en una sociedad que, siendo ellas individualmente bastante ineficientes, en conjunto son tremendamente poderosas y además entiendo que son altruistas. Me gustaría que habláramos de eso después de esta declaración, porque este es un tema súper interesante, el altruismo en las hormigas. La gran ventaja de esta sociedad de hormigas, que son altruistas. Puse una mesa, al centro coloqué una especie de isla donde puse unas ramitas y unas plantitas y coloqué alimento y agua. Alrededor de esta isla puse sustancia tóxica, agua con una sustancia tóxica. Las hormigas olieron que había alimento ahí al frente. La primera hormiga pasó al frente, lógico, nadó por esta agua contaminada y por supuesto al llegar al frente murió, pero se tomó con las mandíbulas y al morir las mandíbulas quedan clavadas y por supuesto las que quedaron en el agua murieron, pero las otras hormigas pasaron sobre los cadáveres y lograron llegar al frente a comer y a beber. Esa es la clave, Eric, el altruismo, es decir, el ser humano, al no ser altruista, quizás es imposible que se comporte socialmente como las hormigas. Hay una explicación que yo ya la di. Te reitero, sin volver atrás, cada hermana hormiga comparte 3/4, 75% de su material genético en promedio con las otras. Claro. Por lo tanto, para una hormiga morir por las otras, está la otra que va a replicar su material genético, está ahí. Sin embargo, en el ser humano es gruesamente en hermanos, el 50%, y eso va decayendo en la medida que te alejas de la familia. Claro. Por lo tanto, hay la goma social, en nuestro caso, tiene que ver más con una cosa de racionalidad, o sea, no solo biológica totalmente. En las hormigas, el 75% en promedio de dos hermanas es el mismo material, de manera que si yo me sacrifico por mi hermana, ella y los hijos de la reina y los nuevos hijos llevan mi material genético a futuro. Y te reitero que el organismo es el todo. A ver, las hormigas cometen actos altruistas de todo tipo, o sea, los guardianes mueren protegiendo la colonia. A ver, una hormiga que sale a hacer forraje, a buscar comida, la probabilidad que muera dura muy poco. ¿Ah? Pero ella está haciendo ese trabajo. ¿Ah? Evidentemente no piensan las hormigas en ese contexto, pero el altruismo es lo que da la goma social, pero esa goma social, a mi juicio, viene de que comparten en promedio el 75% de su genética. Y en definitiva, el colectivo es inmensamente más poderoso que el individuo. Sí, si tú colocas una hormiga acá, la hormiga no hace nada, no es nada, es un autómata que va a andar al azar sobre la mesa, dando vueltas y de forma torpe, errática. Errática, total, no pasa nada con eso. El colectivo, uno lo ve, van pero como un regimiento. Claro, y es una gran metáfora digo, no es la misma explicación para la relación sistema nervioso, neuronas, cerebro y la emergencia, que es maravillosa, de la mente, ¿no es cierto? Y también es una gran lección, por ejemplo, que estudió ya el gran matemático von Neumann en los 50, es de cómo de un montón de elementos febles que pueden fallar, tú puedes construir un elemento grande, un computador que sea fiable. Porque las hormigas, el comportamiento es robusto, fiable, permanece en el tiempo. Entonces, todo eso pertenece es una idea bien profunda, que tal vez es por eso que yo me me interesé en estas cosas. Pero ya que me lo planteas, ¿cómo es posible que las hormigas tengan
alguna, cierta o mucha relación con las matemáticas? Bueno, Parece mezclar peras con manzanas, digamos. claro, ahora la relación voy a dar la siguiente. Yo empecé a trabajar en esto, piensa en las hormigas que están de nuevo con el tubito. Este es un experimento en laboratorio, te voy a dar cómo se pueden hacer algoritmos y procedimientos con hormigas. Las hormigas salen a buscar comida por acá. Suponte que acá, al exterior de este tubo, yo divido este tubo en un tubo corto y otro muy largo, que van al mismo fin. Perfecto. Me vas a creer que después de un cierto tiempo, un delta de tiempo muy rápido, las hormigas eligen el camino más corto entre dos puntos. Es el comportamiento inteligente. Claro. Uno puede decirlo, o sea, yo cuando voy a una parte elijo el camino en algún sentido más corto o el más veloz, todo, lo hacemos, pero nos parece súper inteligente. Las hormigas, ¿sabes? sin GPS, sin Waze, Y no sin sabemos jefe, cómo. y sin jefe. Sin líderes. Sin líderes de ningún tipo. Hacen el tramo más Por corto. supuesto, ¿por qué? Porque suponte que estás acá al inicio de los dos caminos, el largo y el corto. Al comienzo es como tirar una moneda, me voy para un lado o para el otro. Azar. Pero al rato hay algunos que empiezan a ir por el camino corto por casualidad, Claro. pero dejan el olor. Y como es muy corto, el olor no se disipa cuando viene la próxima. Entonces, después de un tiempo ahí, la probabilidad que el olor sea continuo y permanezca en el camino corto es infinitamente más alta que por el camino súper largo. Por lo tanto, todos siguen el camino corto. Mira, qué increíble. En base a eso, Dorigo, un investigador hace cosa de unos 10, 12 años, usando ese procedimiento, inventó procedimientos que hoy en día se emplean en inteligencia artificial, en ruteo de mensajes, en un montón de cosas basado en olores feromónicos. O sea, desde el comportamiento de las O hormigas. sea, se llaman algoritmos de enjambre o tienen que ver con algoritmos basados en insectos sociales. Eso existe. No es la panacea universal, pero es un tipo de algoritmo distribuido donde las cosas cambian todo el tiempo. Es decir, si yo a la hormiga, vuelvo cuando era niño, les destrozo el camino, inmediatamente o a los minutos encontraron solución de nuevo. Claro, se va a volver a articular. Claro, encontraron una solución. Entonces, ¿cómo? Imagínate tú que yo tengo un camino para recorrer una ruta y tengo que pasar por cada punto, cada ciudad una vez y solo una vez. Si me quitan puntos de esa manera de recorrer, tiene que haber un ingeniero que vaya y diga, vamos a hacer la ruta así, o sea, con las hormigas te la hacen en tiempo real mucho más rápido. Qué increíble. Entonces, tienen esa facilidad porque trabajan, son muchas, y van dejando olores, es un lenguaje de olores. Entonces, de algún modo los algoritmos se basan, sigue la pista que tiene más olor. Oye, Eric, bueno, sobre este tema alucinante, tenemos una gráfica, una animación que nos puede entregar algunos datitos. Me gustaría que a la vuelta me explicaras de qué va esto. Mira. Ahí está. ¿Qué estamos viendo, Eric? Mira, lo que estamos viendo es como un gran tablero de baldosas. Ya. En el medio hay una hormiga matemática, la inventó un colega mío que conocí hace muchos años, Longton, en Estados Unidos, y esa hormiga tiene un comportamiento, escuchen todos por favor para que jueguen. Parece píxeles. Claro, son píxeles. Tomen un embaldosado, cuando está la hormiga en una baldosa, si la baldosa es blanca, se mueve a la izquierda, a la que está a la izquierda, y la cambia a color negro. Ya. Hace caquita la hormiga, o le pone olor. Perfecto. Si la hormiga tiene olor, o sea, está en negro, va en el otro sentido a la derecha y le cambia el color, le quita el olor. Mira. O sea, pasa de negro a blanco y va a la izquierda o a la derecha. Mira, y parece un camino aleatorio. Sin embargo, aleatorio es decir, anda como borrachita para todas partes esa hormiga matemática, que es extremadamente más simple que una hormiga de verdad. Pero fíjate que lo que va a ocurrir, uno mira eso y son esencialmente 10.000 pasos de la hormiga, marcando, comiendo lo que hay, tomando el olor, y está sola. Mira lo que está haciendo ahí, empieza a aparecer una estructura regular, como una escalera en que empieza a caminar. Oh. Mira, se está yendo al infinito. Claro, claro. Eso no lo tenía en su mente este aparato, nace de ahí. Entonces, Nace de este mismo ejercicio. sí, y es una cosa difícil. Entonces, en ese momento, cuando aparece este juego, aparecieron conjeturas. Es decir, es que podría tener un teorema matemático para decir cuándo la hormiga se va a ir al infinito cuando das una posición de baldosas inicial. Claro. ¿Cómo se va a ir? Fíjate que con dos, en esa época, alumnos doctorales míos, Andrés Moreira y Anaí Gajardo. Anaí es profesora hoy en día en la Universidad de Concepción y Andrés es profesor en la Santa María de informática. Con ambos
demostramos que es imposible saber por dónde diablos se va la hormiga. Es un enigma. Un enigma, pero un enigma interesante. Para demostrar eso, demostramos que, escuchen esto bien, que esta hormiguita, tan simple, infinitamente más simple que las de verdad, que puede ser un juego idiota, es ya lo suficientemente complejo que, colocando baldosas negras y blancas de una manera inteligente, podemos hacer que la hormiga emule, simule, actúe como cualquier programa de computador que se te ocurra. O sea, eso es un computador andando. Lo demostramos con estos dos profesores hace cosa de 10 o 12 años. Entonces, ¿qué muestra ese tipo de resultados matemáticos? Es decir, oye, mira, la manera ociosa de ganarse la vida. Bueno, en fin. Es que en la ciencia ese tipo de preguntas te permiten decir ¿qué después? Mira, matemáticamente hizo un modelo que está por debajo de la realidad. Es extremadamente simple, pero aún así tiene el olor de lo que son estos bichitos. Y aún así es lo más complejo que podemos hacer todavía el ser humano, o una de las cosas más complejas que es un computador. Sobre esto tenemos otra declaración que nos documenta aún más, porque estamos llegando a un punto súper culmine, ¿no? Cómo el comportamiento de una hormiga puede llegar a convertirse en un complejo teorema matemático. Miren. El estudio del comportamiento y la conducta de la hormiga, el hecho de identificar palabras claves como plasticidad, flexibilidad conductual, determinan que algunos problemas como los cuellos de botella cuando uno navega por internet, o cuando uno conduce su auto por una autopista, o cuando uno quiere hacer vuelo aéreo y hacer combinaciones aéreas, el ocupar estos modelos ha permitido resolver algunas de estas problemáticas. Y lo mismo en el caso de el desempeño, por ejemplo, que todo lo que tiene que ver con alguna función a nivel de robótica, o hacer más productiva una industria como la automotriz, se basa en este comportamiento cooperativo y de repartición y división de labores por parte de la hormiga. Oye, Eric, esto es realmente alucinante porque partimos hablando de las hormigas, cómo se reproducían, su comportamiento social, altruista, colaborativo, versus lo torpe que puede llegar a ser una hormiga en lo individual. Pero aquí ya llegamos a algo que parece surrealista. Estamos hablando de observar a las hormigas y de ahí incluso el ser humano capaz de crear modelos aéreos, modelos de robótica, industria automotriz. ¿Cómo podemos llegar desde las hormigas hasta un programa computacional? ¿Cómo podemos explicar con peras y manzanas, en lo más simple y didáctico, esto que es uno de los grandes puntos de difusión en la noche? Lo que yo diría es que esencialmente la gracia que tienen los insectos sociales es que con muy pocos elementos son capaces de colaborar desde sus falencias, y son muchos, y desarrollar una labor inteligente. Entonces, muchos procedimientos que nosotros tenemos, haciéndolos con muchas unidades, nos permiten emular ese comportamiento inteligente. Si tú solo acá estuvieras sentado y tuvieras todos los manuales posibles para ver el ruteo de los autos en Santiago, te vuelves loco, te revienta el cerebro. Claro. Un computador con un procesador también. Sin embargo, si tienes una cantidad enorme de pequeños computadores, incluso algunos fallan, se caen, trabajando en la misma tarea, finalmente la vas a resolver. Entonces, hoy en día, el trabajar colaborativamente, de manera cooperativa, es lo que nos permite, a partir de emular comportamiento de agentes sociales. A ver si y eso es toda una idea, en el mundo se llaman computación natural. Natural porque emula comportamientos que aparecen en la naturaleza. Tiene que ver, por ejemplo, no sé, cuando se daba el ejemplo de la industria automotriz. Una persona sola armando un auto completo es tremendamente complejo. Versus que muchas personas haciendo una sola labor en la gran cadena de piezas que se van armando, ensamblando, el motor, el chasis, la estructura de afuera, el parabrisas, etcétera, logra sacar un auto de forma mucho más rápida. ¿Tiene que ver con eso? Tiene que ver, no sé si con los autos es el mejor ejemplo, ¿no es cierto? Pero sí tiene que ver con eso. Tú podrías tener individuos que están especializados en 3 o 4 tareas, otros no. Supongamos pintar el auto. Claro. Evidentemente no se hace así, pero tú podrías decir, mira, yo ando con una brocha y con pintura azul. Entonces, mi instrucción es que cada vez que vea una superficie de aluminio en esta línea que no está pintada, yo no sé si con la brocha, le paso pintura. Pero después soy medio tonto, me da lata y me voy. Me pagan poco. Pero hay otro que tiene la misma instrucción, va y completa la tarea. Después de un rato, yo no sé cuán bien, estoy haciendo una metáfora, el auto va a estar pintado azul. Nunca se pierde. No.
No. Entonces, las hormigas, por lo demás, el trabajo, uno si lo mira en detalle, podría decir, oye, esto no es perfecto porque este camino, por ejemplo, va hacia adelante, pero va zigzagueando un poquito, qué sé yo. Pero la pregunta es, ¿quién es perfecto? Nosotros no somos perfectos, somos resultado de millones de años de evolución. ¿Ah? Las hormigas también, y han ido haciendo lo que llamamos bricolaje, ocupando una cosa para hacer otra, y aunque no son perfectos, el hecho de colaborar, de tener comportamientos altruistas, es lo que permite la emergencia de algo tan complejo como son los hormigueros. ¿Ah? Hay una novela que yo les recomiendo, probablemente algunos de ustedes la han leído, se llama Ciudad, y el autor es Simak, de ciencia ficción, y es una sociedad muy posterior al hombre, donde las hormigas siguen su plan. Nadie entiende qué están haciendo, pero se adueñan de toda la tierra, construyendo estructura, robándose los robots con robots pequeñitos, etcétera. Porque ¿cuál es el fin de las hormigas? Es una gran incógnita. Yo no sé qué quieren las hormigas. Lo único que sé es que perviven, se reproducen, se agrandan y siguen en este planeta. Y me atrevería a decir, fíjate, Ignacio, que van a seguir acá mucho después que nosotros. Imagínate, ya llevan como unos 70, 80 millones de años. Nosotros llevamos una porquería de tiempo comparada con las hormigas. Y hay que aprender de ello, no solo convivir, hay que aprender de estos animalitos. Es bonito esto, pero cuando nuestros amigos en casa, después de ver este programa, vean una hormiga, hoy voy a matar esta cuestión aquí. No. Con mucho respeto ahora. No. Ahora, en vez de estar regalando regalones así medio... Colóquele color al cuento. Regale un hormiguero. Regale un hormiguero. Hablando, regalo un hormiguero o concurse con nuestro hashtag Noche de Goles MB, @mentira en la red, porque estamos regalando justamente 2 ejemplares de El Hormiguero Inteligente, firmado por Eric Goles, una edición que está totalmente descontinuada, así Por que supuesto. son 2 ejemplares súper de colección que están además autografiados por Eric para nuestros amigos en casa. Mira, aquí tenemos además, mira. Las hormiguitas, sí. Las ilustraciones llenas de hormigas. No, y de verdad los saqué de mi casa, los tenía, eran míos, digamos. Los tenía. Estos son de la biblioteca personal. En efecto. De un catálogo personal. Oye, Eric, ¿cómo se comunican las hormigas? Ah, ya te dije. Porque hemos hablado cómo se reproducen. Hay hemos hablado cómo... esencialmente 4 mecanismos. Ya. El más importante son los olores. Las feromonas, que son como hidrocarburos. Las hormigas huelen a benzina, petróleo, cosas. De repente no debe ser muy oloroso todo ese cuento. O sea, ese tipo de cosas. Y de acuerdo a si tienen miedo, susto, si están dando una indicación de ir a buscar comida, sueltan ciertas gotitas de feromonas que siguen las demás. Eso es lo esencial. Segundo, táctil, con las antenitas. El tocarse tiene una función muy importante. Tercero, también pueden tener visualmente, ver posiciones para saber dónde está el hormiguero. Y también acústicamente. Hay una palabra rara que a mí de repente la digo mal, pero es estridulación. 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 Es hacer sonar, con las patas hacer sonar como los insectos que hacen sonar las patas. ¿Ah? ¿Ya? Eso, entonces también estridulan las hormigas. Y el ruido sirve para algo también. O sea, otras pegan cabezazos para hacer un poco de ruido cuando hay ataque, pero esencialmente son los olores. Ya. Feromonas. Feromonas. Ahora, cuando uno habla de feromonas, las feromonas están en todas partes. O sea, nosotros también tenemos olores, somos meros perceptivos a aquello, pero hay todo un lenguaje de feromonas en la naturaleza, no solo en las hormigas. ¿Ah? Es muy conocido. Pero las hormigas se comunican por feromonas. Oye, Eric, cuando uno ve como un ser humano proporcionalmente a nivel de tamaño, un gigante absoluto frente a una colonia de hormigas, frente a un hormiguero, si tiramos un dron y vemos un ser extraterrestre mirando nuestro planeta, nosotros también somos como hormigas, Por ¿no? supuesto, o sea, ahí cambian todas las perspectivas. Pero, ojo, fíjate que entre las 14.000 especies de hormigas, tú encuentras de lo que es hormigas que en tamaño son como ratoncitos y otras que son como elefantes. O sea, incluso la misma especie tiene verdaderos camiones. Ah, y hay una cosa re importante que no he contado, que es muy divertida, A ver. pero que muestra cómo se parece a la sociedad humana. Un hormiguero es perfecto, pero a las hormigas de repente les gusta cargarse al frasco. ¿Cómo? No, si no. Les gusta... O sea, el carrete no está claro, Ya. pero cargarse al frasco sí. ¿En qué Mira, sentido? ¿Qué les brebaje? gusta un brebaje que debe tener un poquito de, no sé si de alcohol, pero por lo menos azucarado. Entonces, hay muchos ácaros. Volvemos a los ácaros. Hemos hablado de ácaros. Una de nuestras pequeñitos. obsesiones. Ahora, viene una hormiga por el camino. Ya.
que digamos la hormiga para el ácaro es del tamaño como una persona frente a un camión de estos que hay en Chuquicamata. ¿Ah? Inmenso. Inmenso. Entonces la hormiga tiene su olor. El ácaro no tiene el olor del hormiguero, de manera que si entra el hormiguero no lo dejan entrar, Claro. lo matan. Entonces el ácaro, a una distancia prudente de la puerta del hormiguero, se sube en el lomo y se queda pegado en el lomo de la hormiga. Entonces, en el tiempo que transcurre hasta que lleguen a la puerta, tomó el olor. Oh, como un parásito. O sea, un parásito, se compró el root para entrar. O sea, es un estafador. Claro, un sinvergüenza. Lo clonó. Claro, y se va a la cámara de los huevitos, pone sus huevitos, se come los otros, y de vez en cuando, porque no lo echen, suelta una gotita de esto y las hormigas empiezan a beber, se reproduce, y entonces en la medida que crece esto se empiezan a drogar y el hormiguero empieza a hacer estupideces. Entonces las grandes sociedades de hormigas tienen también, fíjate, muchos parásitos, falencias, se drogan, se pierden, y se mantiene un raro equilibrio. Hay una cantidad de parásitos de hormiga, pero increíble, que viven a costa. Hay otros que son parásitos que no imitan el olor, sino que se convierten en verdaderas pequeñas hormiguitas. Y no son hormigas, se parecen. Entonces también tienen un grado de libertad para entrar y salir. Hormigas impostoras. Impostoras. Entonces, a ver, ¿qué te puedo decir? Hay hormigas que no trabajan. Que no trabajan nada, o sea, hay especies que lo único que hacen es hacer la guerra, tienen su reina y no trabajan, yendo al hormiguero del lado a entrar, robarse las larvas, hacerlas que nazcan, esclavizarlas, que trabajen para ellos. Hay otras que salen al hormiguero y crían pulgones, como quien tiene vacas, y los recogen en la noche al hormiguero. Otras que hacen grandes cultivos de hongos al interior del hormiguero. Y todo esto sin seremi, sin intendente, sin candidato, sin jefe. Sin elecciones, sin presidente. Sin nada. Porque la única, digamos, diferencia es en cuanto a tamaño y labor. Pero no hay instrucciones, no hay ingenieros, nada. Oye, Eric, tremendamente interesante el tema de hoy. Hemos visto cómo funciona el alucinante universo de las hormigas, las conexiones con el ser humano, las matemáticas e incluso complejos programas computacionales. Bien, así somos. Despedimos nuestro capítulo de hoy. Mañana tenemos una noche de viernes junto a Dr. File desde las 22 horas. Querido Eric, un honor tenerte con nosotros como todas las semanas. Chao, chao. Saludos a todos. Nos vemos la próxima semana con Nicoles y nosotros seguimos hasta mañana. Cuídense mucho. Hasta la próxima.